FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Y luego de la medicina amarga, ¿qué otro punto? Muy buenos días, qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en 106.9 FM Radio. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes en el 5 de junio. Hoy es miércoles, muy opaco por lo menos, sobre el distrito San Salvador del municipio de San Salvador Centro. Así se debe decir ahora, después de los cambios que se dieron a nivel municipal. Hoy está Cristian Gutiérrez en la parte técnica acompañándonos. Estamos con... Bueno, yo soy Francisco Gómez, por eso se llama A Primera Vista la entrevista con Francisco Gómez, acá en la 106.9 FM Radio. Gracias a todos los que se están conectando a esta señal del 106.9 FM Radio. Le queremos dar la bienvenida a El Salvador, patria querida, que se estará uniendo también a la entrevista para la retransmisión, al igual que lo ha hecho El Salvador TV1, Radio Fonseca en la Unión, y hay otros canales en Canadá, me dicen de que también están pasando la entrevista, así que nos agrada, solo que comuníquense para darles créditos, no les vamos a pedir absolutamente nada, únicamente darles créditos. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el economista César Villalona en esta mañana, que vamos a hablar del discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, cuando habla específicamente de esa parte de la economía. Ya resolvió la seguridad, hoy viene la economía, pero hay que apretarse el cincho. Viene más medicina amarga, pero en ese tema. También de qué está pasando realmente con las pensiones. Se habla que han sustraído un poco más de dinero, que no hay para terminar el año. En fin, se dicen muchas cosas en el inicio de este nuevo quinquenio. Pero le doy la bienvenida a César Villalona. César, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Francisco? Un gusto estar en tu programa. Saludo a la audiencia. Bueno, saludos a todos los que se están conectando ya. Tenemos la señal en Facebook, en nuestra fanpage 106.9 FM Radio, al igual que lo tenemos en nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Hoy no vamos a tener TikTok para compartir con ustedes, pero tenemos mucha información. Más adelante estaremos dejando algunos clips. Bueno, César, el sábado el ciudadano Nayib Bukele dio un mensaje a la nación, un discurso donde destacó mucho el nivel de seguridad que vive el país, que ese problema, digamos, ya está controlado o está resuelto. No sé cuál de las dos, pero hoy vamos a resolver o se van a enfrascar en este quinquenio en la economía. Cuando no vimos un plan económico en este quinquenio realmente para que El Salvador flotara, los precios están por las nubes, poder adquisitivo bastante complicado, no hay aumento al salario mínimo, en fin, hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Qué le pareció el discurso y en este tema específicamente a qué se refería Nayib Bukele? Bueno, el discurso en general me pareció muy sencillo, muy simple, con 4 ideas. La primera fue resaltar el logro en seguridad. Más de la mitad del discurso es que ya resolvieron ese problema. Explicado de una manera muy sencilla, se inventó unos ejemplos de una persona que va al médico, etc. Luego, que no hay que apoyar jamás a los que gobernaron, porque los que gobernaron mintieron en ese tema de la seguridad. Esa es la segunda idea. La tercera idea es que sigue habiendo problemas en el país económicos y que va a aplicar medidas económicas. Dijo medicina amarga, pero que va a enfrentar el problema de la economía. Esa es la tercera. Y la cuarta es que el pueblo debe apoyar las medidas que va a tomar porque él lo va a hacer guiado por Dios. Ya, ese es el discurso. 4 páginas para decir 4 cosas. No pudo haber dicho en un párrafo. Entonces,
La medicina amarga no lo explicó. En el discurso del año 2019 utilizó el mismo término. Nunca dijo de qué se trataba lo que iba a hacer. Y finalmente finaliza su mandato con una situación deteriorada en todas las variables económicas y sociales, institucionales, relacionadas con el Estado de Derecho, etcétera, con respecto al 19. Aquí todo ha empeorado con respecto al 19, menos una variable, que es la seguridad pública, donde el gobierno exhibe logros en cuanto a reducción de homicidios y de extorsión y otros hechos delictivos. No importa cómo lo haya logrado, si es con un acuerdo con los grupos pandilleros, como dicen muchas fuentes que tratan de demostrar eso, porque hay mucha información de que puede haber un pacto. Pero lo cierto es que la población reconoce una reducción de homicidios. Le dijeron, me imagino los asesores, no hable de salud, no hable de educación, porque todo está peor. No hable de obras públicas, no hable de la pobreza, no hable de la economía, céntrese en seguridad. Entonces, en eso consistió el discurso. Un logro, no mire atrás, no vuelva a estos partidos, viene una medicina y defienda mi medida a rajatabla. Cierre fila, porque Dios nos está guiando. Bien, en el fondo yo creo que es un discurso que expresa temor, porque apelar a elementos religiosos para que la población acepte una medicina amarga es una expresión de preocupación por la reacción que puede tener la gente ante esa medicina, que ya hoy sí es claro que va por el tema económico, por lo menos de acuerdo a lo que dijo. Si le creemos que le va a meter a la economía, entonces las medidas van a ser drásticas. Pero también es una medicina amarga para el pueblo, porque él no juramentó a oligarcas. Él no tuvo una reunión con oligarcas, grandes empresarios, a los que le pidió que le aceptaran la medicina amarga, sino que fue una reunión con un grupo de gente sencilla. Él convocó gente del pueblo, gente sencilla, de niveles medios, y a ellos le dijo, a esa población le dijo, viene una medicina contra ustedes, pero acéptenla, que Dios sabe lo que hace. Y me utilizó a mí como instrumento. Entonces tiene una vestimenta así como de un zar, como aquel monarca ruso, o de un señor feudal, un rey, ¿no? Entonces esos mecanismos ideológicos de manipulación expresan que hay el presidente de facto, que hay que ponerle ese apellido, que surge, el gobierno de facto que surge ahora, cuyo presidente de facto es Nayib Bukele. Ese presidente impuesto tiene miedo. Es decir, yo lo que vi utilizando la fuerza, un despliegue militar, apresamientos poco antes, 2 días antes, incluso una mañana antes del día de toma de posesión, atemorizando a una parte de la población y a la otra tratándola de convencer de que acepte su pobreza, que acepte lo que viene, que es malo para esa población, que lo acepte. Y utilizó a un grupo de sacerdotes católicos, uno de los cuales hasta leyó ahí como una especie de sermón, como un mecanismo de control ideológico, en el sentido de, bueno, miren, la Iglesia Católica está conmigo. Claro, no llegaron todos los obispos a esa actividad. Entonces eso es lo que yo veo. Ahora, Marga, él no la expresó, no explicó, él no dijo vamos a hacer esto. Pero en una reunión que tuvo con el presidente de Argentina, el presidente de Argentina dijo que en ese país han hecho un ajuste del 16% del Producto Interno Bruto. Esto no lo entiende mucho la gente, lo vamos a explicar más adelante. Y él dijo, aquí nos están pidiendo un ajuste de 3% del PIB. Por lo tanto, de lo que está hablando es de medidas fiscales relacionadas con las finanzas públicas. Porque la economía tiene varias áreas: el área de la producción, el empleo, los precios, el comercio exterior,
el sistema financiero, tasa de interés, préstamos, depósitos, etc. Y está la finanza del Estado como un área de la economía. Y si dijo que aquí le están pidiendo un ajuste de 3% del PIB, lo que quiso decir fue que le están pidiendo, no dijo quién, pero es el Fondo Monetario, que aumente la recaudación en una cantidad de dinero a través de los impuestos y que reduzca el gasto del Estado en una cantidad de dinero y que ese aumento y esa reducción den una cifra que equivale al 3% del Producto Interno Bruto, que son 34.000 millones de dólares. Eso significa que serían más de 1.000 millones de dólares. Y aunque para el año que viene el PIB puede ser más grande porque crece a precio corriente con la inflación, digamos, él tiene que hacer entre recaudación y recorte de gasto, conseguir 1.400, 1.500 millones de dólares. Rápidamente. Ese organismo se lo está pidiendo, le está diciendo: usted tiene una finanza desastrosa, presenta un presupuesto desfinanciado, le falta mucho dinero y se está endeudando demasiado y la deuda es insostenible, le dijo el Fondo Monetario Internacional, un organismo de las Naciones Unidas, hace 2 años, y ha estado negociando un préstamo ahí. Entonces yo le puedo prestar a usted, al gobierno, 1.300, 1.400 millones, pero por favor, usted tiene que aumentar sus ingresos y reducir su gasto en esa cantidad, meterse en un ajuste. Es como que una familia me pida a mí que le preste $2.000 y yo se lo presto, pero yo le exijo a esa familia que recorte su gasto y que aumente sus ingresos. ¿Cómo va a aumentar los ingresos de esa familia? Está difícil porque a lo mejor ahí vive una persona asalariada. No puede decidir sobre el salario. Pero bueno, puede ser que tengan que vender la refrigeradora y vender una cama para conseguir dinero. ¿Y cómo puede reducir el gasto? Bueno, quitando a los hijos de la escuela, comiendo 2 veces al día en vez de 3, no usando internet para terminar ese gasto, no comprando medicina que necesita la señora de la casa o el señor de la casa, etc. Eso es lo que le está pidiendo el fondo. Reduzca por aquí, aumente por aquí, aquí está el dinero. Como él hizo referencia a eso en esa reunión con Milei, creo que fue adrede, y lo hicieron público adrede, por ahí es que viene la medicina amarga. Y la va a justificar diciendo: en Argentina fue más drástica que la de aquí. Ustedes vieron lo que dijo el presidente Milei. Ya él tiene discurso. Ustedes lo vieron y por eso lo divulgó. Y habló con él para que él dijera eso. Todo eso lo montaron. Y Argentina es un país desarrollado, culto, mucho más grande que El Salvador. Y miren, entonces para nosotros no estamos tan mal. Bien, este es el escenario que yo veo, ¿verdad? Que está ahí. Ahora, yo podría dar algunas opiniones sobre cuáles pueden ser esas medidas. Es que de eso, César, es que se está hablando mucho. O sea, nos apretamos el cincho, que hay medicina amarga, contó la historia del paciente, del ciudadano que fue donde un doctor, donde otro, porque tenía una enfermedad y no se la curaban, hasta que al fin encontró a alguien que le curó la enfermedad. Pero fue donde otro médico y le dijo que no se las había curado todas, únicamente una. Y ahí nos está diciendo de que hoy se va a curar un nuevo cáncer, una nueva enfermedad, la seguridad ya estuvo. Bueno, antes quiero reiterar mi agradecimiento a El Salvador Patria Querida, que está retransmitiendo esta entrevista. Así que un abrazo bastante fuerte para todos mis hermanos salvadoreños y centroamericanos, latinoamericanos que están en los Estados Unidos, en este espacio de A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez, de lunes a viernes a las 7, y está siendo retransmitido por El Salvador Patria Querida. Un abrazo a mi amigo Alex Carcelero. Pero César, me decía ayer, por ejemplo, el doctor Enrique Anaya Barraza me decía que él cree, pero que no es su fuerte, de que probablemente el aumento al IVA pueda ser lo más fácil, porque de ahí se iban a sacar prácticamente a todo. Alguien más me decía, le aumentan el IVA, pero pueden decir fácilmente de que a la alimentación no se le va a poner el IVA, o a la canasta básica. Otros dicen más impuestos en otras áreas, sobre todo en el predial, en
bueno, en muchas cosas que podrían darse. ¿De dónde más se puede sacar más impuestos de lo que ya tenemos, César? Bueno, mira, esa es una posibilidad. Vamos a ver, el gobierno está negociando con el Fondo Monetario, que es un organismo de las Naciones Unidas, desde hace rato un préstamo, y el fondo le está poniendo condiciones. Nosotros conocemos, porque son públicas, las condiciones del fondo. 1.300 millones a cambio de que el gobierno consiga 1.300 millones en 3 años. Se tiene que asegurar que se lo pague. Y que además pague la deuda externa, generar la deuda interna con las pensiones, con el Fondo de Pensiones, con la Banca Nacional, etc. Porque el Fondo Monetario es un organismo de las Naciones Unidas que presta dinero, pero a cambio de que los estados garanticen el pago de la deuda. Es el garante de la banca mundial. Y aquí hay una situación bastante calamitosa en este tema. Quiero darte el diagnóstico antes de ver las medidas. ¿Cuál es la situación económica que tenemos? Tenemos una situación que ha empeorado con respecto al año 2019. Una economía casi estancada, con poco crecimiento. Este año ya están los datos hasta marzo. El índice de volumen de actividad económica, que mide cómo van los sectores, ha crecido 0.8. Es decir, no hay dinamismo económico. El empleo, tenemos más desempleo que en el 19. Desempleo abierto y subempleo. Incluso la población dice que el principal problema del país es el desempleo. Dice el económico, pero ya en específico el desempleo. Ese es el primero. Y el segundo, el de los precios. A mí me llama la atención que para la gente el problema más grave es el desempleo y el segundo, los precios. Porque todo el mundo se queja de los precios. Una economía que no tiene crecimiento no va a generar empleo. Carencia de inversión privada, inversión pública, inversión extranjera. Cuando Serén terminó eran 890 millones. El año pasado se habla de 700 y pico. Puede ser menos inversión extranjera. Los empresarios del país sacando el dinero. Calleja invirtiendo en Colombia. Poma invirtiendo en Colombia. Calleja $1.000 millones. No pueden invertir aquí porque entonces generan una producción que no hay quien la compre. Porque la capacidad de demanda del mercado es chiquita y no hay política de estímulo de la demanda interna. Los salarios son muy bajos, las pensiones muy bajas. El gobierno ha cerrado muchísimos programas sociales. Ni siquiera los $50 de la pensión básica los reciben los adultos mayores, que eran $21 millones al año. Solo ese programa. La alimentación escolar, que eran 40 millones, la han reducido en base de leche. Entonces hay una precariedad en la gente. La gente está comprando menos. Otra característica que tiene la economía es el alza de precios. Se le dejó una inflación de 0.8%. Esta inflación ya fue 6, 7, 3 y 3 en los últimos 3 años. 16, que acumulada llega a 20. Este año ya apunta que va a llegar a más de 3. La canasta básica alimentaria urbana ha crecido 30% y la rural 25%. Los alimentos. Y el costo de la vida se ha multiplicado. Si tú multiplicas la canasta por 2, es igual, 30 y 25%. Y el salario mínimo solo subió 20% para una franja pequeña de la población. La gente que vende en la calle está viviendo peor. Sus ingresos le alcanzan para comprar menos que antes. Aparte de los desalojos, son más de 800.000 personas. La gente que tiene micronegocios está viviendo peor. Le han caído las ventas. Y cuando llegan a su casa, que tienen que comer, los alimentos que consumen son más caros. La energía, el gas, son 1 millón de personas. La gente del campo, eso es terrible. Ha caído la producción de maíz, frijol y arroz. Tenemos esos datos, los hemos hecho públicos, los granos básicos. Para no hablar de otros rubros, quebraron 18.000 ganaderos. El país está lleno de lácteos de Nicaragua. Ha disminuido la población del campo y la pobreza ha crecido en el campo. Son 400.000 los que producen granos básicos, un poco más. ¿Qué otro sector? Agarramos los pensionados, los veteranos de guerra, $100, siguen con $100, que fue la pensión que dejó el frente. Ellos y sus familiares, 112.000 personas, no pueden comprar lo que compraban en el 19, ¿verdad? Los lisiados de guerra, que son 21.000, la gente pensionada de las AFP del gobierno, etcétera. Las empleadas domésticas, 135.000. Es un sector también afectado por toda esta situación. Cuando tú ves, he llegado a más de 3 millones de personas, para no seguir, hay una pérdida del poder adquisitivo. Y eso es lo que hace que afecta la venta de las empresas, la ganancia, la inversión. El vínculo del país con el exterior ha empeorado.
Las exportaciones cayeron el año pasado 11%, 10%. Este año han caído 5-7 hasta abril. Están cayendo las exportaciones y encontró exportaciones crecientes en 19. Las remesas que crecían 8%, este año lleva un crecimiento de 2%. Están aminorando, hay un problema externo. Y la salida de dólares por importación es enorme y está disminuyendo la cantidad de dinero que circula en el país. El medio circulante, que es el dinero que tiene la gente en las manos, monedas y billetes, más la gente que puede pagar con cheque o con tarjeta de débito, es menor a marzo de este año, no hay datos de abril ni mayo, que en diciembre, 5,000 y pico de millones. O sea que hay menos dinero circulando. Y si vemos, la tasa de interés de los bancos es mayor que en el 19 para los préstamos, de más de un año y de menos de un año, que afecta a la gente que tiene crédito y a los empresarios que demandan crédito. Si vemos la finanza pública, que es el tema donde yo creo que ellos se van a meter, el gobierno le faltan este año 1.500 millones para terminar el año. Así aprobaron el presupuesto y lo tiene que conseguir. ¿Cómo lo va a conseguir? Bueno, vendió bonos por 1.000 millones, aumenta la deuda, pero eso no es para los 1.500, eso es para pagar una deuda por adelantado del 25. Es decir, yo tengo que pagar una deuda en el año 25 y otra en el 27. La quiero pagar hoy. ¿Con qué propósito la pago hoy? Para ahorrarme el pago de intereses de aquí a allá, de esos bonos que son títulos valores, papeles legales. Pero resulta que lo vendieron a 12%. Es decir, que en 5 años tiene que pagar los 1.000 millones. Pero entre el día que llegó el dinero y el año 5 tiene que pagar 12% de interés por 5.000 millones. ¿Cuánto es eso? Son 120 millones anuales, son 500 millones. Pide 1.000 millones de dólares para pagar 1.500 millones de dólares. Pero hay una cláusula que establece que si no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario, la tasa de interés va a subir a 16. ¿Y qué va a hacer el Ministerio de Hacienda en esa situación? La deuda pública que le dejó el gobierno anterior. Cuando Bukele tomó posesión, la deuda eran 19.200 y pico de millones de dólares. Cuando cerró diciembre del 19, eran 19.800. En este momento tengo el dato, lo voy a dar exacto, la deuda pública. 30.779 millones de dólares. 30.779. Ha crecido en más de 11.000, casi 11.000 millones de dólares. En apenas 4 años y 4 meses. Porque estoy hablando de diciembre del 19. Entonces es el 20, 21, 22, 23, 4 años y 4 meses, porque este dato es de abril del 24. Crecimiento de 52%. La deuda con las AFP, que son parte de esta deuda, estaba en 5.075 millones, ya está en 10.012 millones, casi se multiplicó, aumentó 98%. Es impresionante, pero hay otra cosa, Francisco. Estoy dando estos datos porque en qué contexto va a llegar el ajuste. Hay otro dato. Mientras esta deuda ha crecido en 11.000 millones casi, la pobreza también ha crecido. Porque la encuesta de hogares del 2019, publicada en el 20, dice, esa encuesta que la tenemos, la puede encontrar cualquiera, está ahí en el internet, solo se mete Oficina Nacional de Estadística y ahí la encuesta. Era 22.8% de los hogares. Y la del 2023, la pobreza es de 27.2%. Ha crecido 4.6%. Son más de 130.000 hogares que han caído en la pobreza. Esto reconoce el gobierno, la mayoría en pobreza extrema, que es carencia de alimentos. Entonces, crezca la deuda pública y la pobreza. Que la deuda pública crezca en casi 11.000 millones, 52%, y haya 130.000 personas pobres más. Eso no tiene ninguna lógica, digamos, si hacemos un análisis sano de lo que debería hacer, porque yo puedo bajar la otra. Debe subir una y bajar la otra. Yo puedo entender. Correcto. Porque ¿para qué es la deuda? Bueno, si es para hacer hospitales, escuelas, sistema de riego para levantar la producción agrícola, proyectos energéticos que generen empleo y energía limpia, que abaraten la energía. O sea, y generar un montón de empleo con las inversiones y la gente con trabajo. Entonces tú reduces la pobreza y la economía crece y la deuda se paga. Pero tenemos un crecimiento económico chiquitito, sigue siendo el último de Centroamérica, pero la economía estaba creciendo un poco más en los 10 años de gobierno del frente, un poquito más. Hoy crece menos.
La agricultura que está de capa caída. Generaba casi un poco más del 5% del Producto Interno Bruto venía del agro. Hoy es el 4,6%. De la industria del 16%, hoy es el 15%. La base material está cayendo. Aquí se habla mucho del deterioro del agro, pero la industria nacional, que es de bienes de consumo, está en una situación precaria. Está cayendo la producción industrial y está perdiendo terreno en el marco del Producto Interno Bruto, en el Producto Interno Bruto. Lo que se están desarrollando son servicios de telefonía, entre otros. El comercio está estancado. Entonces, cuando tú ves la economía con esa situación y un gobierno con una deuda tan grande, ¿qué presupuesto va a presentar el año que viene? El mismo de este año. ¿Y cómo lo va a financiar? Con una deuda que se aproxima a los 31.000 millones. Ya cuando se cierre este año va a estar más alta. Y en este contexto quieren vender bonos por 1.500 millones, otros bonos, porque no han conseguido los 1.500 del presupuesto, tal como lo diseñaron. Un presupuesto malo, además, que les recorta la agricultura, que tiene recorte en el rubro de inversión para vivienda, en el rubro de inversión del Ministerio de Educación. Un gobierno que prometió crear 4 sedes de la U, no ha hecho ni una, que prometió reparar 1.000 escuelas, no ha llegado ni a 100, 1.000 por año, que prometió darle a la universidad el presupuesto más alto de Centroamérica, mejor ni hablemos de eso, le deben 52 millones, el presupuesto es más chiquito que el del 19, la tiene ahogada. La matrícula, los estudiantes de la universidad son 61.000 y eran 65.000. Ha disminuido la población estudiantil de la educación universitaria. Y fuera de la educación universitaria, la matrícula escolar cayó de 1.300.000 a 1.280.000. La educación es un desastre. Si pasas a la salud, carencia de medicina en los hospitales, la cantidad de especialistas que han renunciado, han disminuido especialistas por paciente. Tienes un problema de infraestructura en salud. Nunca ejecutaron el préstamo de 170 millones de dólares para el Nuevo Rosales, no lo han hecho, ni el hospital de Nejapa de segundo nivel. Ha aumentado la mortalidad materna de 24 a 27 mujeres que mueren por 100.000 niños que nacen y niñas. No tenemos datos de mortalidad infantil. ¿Cómo está la vivienda? Acaba de salir una información que el que no tiene un ingreso de menos de $3.000, que ni sueñe con una vivienda, porque no hay proyecto de vivienda popular. Al Ministerio de Vivienda le han reducido los recursos. Donde quiera que tú miras las variables sociales, salud, educación, vivienda, los principales problemas de la gente, y la economía, la agricultura, la producción, el empleo, los precios, los salarios, las exportaciones, la deuda pública, hay un deterioro. Entonces va a aplicar una medicina amarga cuando el paciente tiene una situación muy desmejorada con respecto a cómo lo encontró. Porque no es lo mismo una deuda de 19.000 millones que representaba el 63% del Producto Interno Bruto, que una deuda de casi 31.000 que representa el 88%. Esta enfermedad la generó él. Eso no era una enfermedad, era manejable esa deuda. Un país que tenía una estabilidad de precio, no tenía una enfermedad de precio, hoy tiene una enfermedad de precio. La inflación es una fiebre, la ha generado en 5 años. La deuda con pensiones, 5.000 millones, hoy es 10.000 millones, pero además decidió no pagarle durante 4 años los fondos de pensiones. Solo le piden, agarran dinero de las AFP y no pagan. Hasta el 27 dicen que van a pagar. Ese problema lo generó él, lo generó este gobierno. La caída de las exportaciones no estaba en el gobierno anterior, ya la tenemos en este. Se podría decir que es un factor externo, que no depende de factores internos, hasta cierto punto, pero es una realidad. El problema del empleo, el aumento de la pobreza. Bueno, si había 22.68 de hogares pobres y ahora hay 27, entonces hay 130.000 personas que están en una enfermedad, cayeron en la pobreza y sobre todo en la extrema. Entonces, todo este problema lo ha generado este gobierno. No es que no hubiera problemas en el 19, pero se han empeorado todas las variables. Y el problema más grave que tiene, bueno, voy a dar una última variable, la reserva monetaria del Banco Central.
Los dólares que tenía eran 4.400 millones, hoy apenas superan los 3.000. Y el Estado que le debía a la Banca Nacional 780 millones de dólares, hoy le debe 2.300. Se ha disparado todo y uno no ve mejoría. Uno no ve una economía creciendo, empleo, reducción de pobreza, mejoría en educación. Por eso le dijeron, usted en su discurso, olvídese de hablar de otra cosa. No toque el tema económico. No hable de salud porque le van a decir un montón de cosas. No hable de educación. Usted prometió sede a la universidad y la está ahogando. Olvídese de eso. Hable de 4 cosas. Diga que mejoró la seguridad, que ya resolvió el problema. Acuse a la oposición. Diga que viene una cirugía económica y diga que Dios es el que ordena y que hay que aceptar la cirugía. Eso era todo. Un discurso demagógico. Completamente. Pero bueno, vamos a ver entonces la cirugía. Están necesitando recursos para el presupuesto. La deuda está llegando a un tope, 31.000 millones. Eso está muy complicado para conseguir dinero ahí. ¿Qué van a presentar el año que viene? Ellos van a terminar este año agarrando dinero de los fondos de pensión. Entre enero, marzo y abril ya agarraron 518 millones. 518. Van a llegar con esta tendencia a más de 1.000 en el año, porque son 4 meses. Si siguen agarrando eso, tú multiplicas 518 por 3 y da 1.500. 1.500 millones. Los fondos de las AFP, ya el 78% están prestados, principalmente al gobierno. Queda un 22%. Cuando termine este año, va a estar prestado posiblemente el 90% o el 88%. Ya no puede agarrar más de ahí. Ahí ya hay una fuente que se le va a agotar. Si sigue agarrando, quiebra las pensiones. Las AFP van a decir, no hay dinero para pagar pensiones. Y no es culpa mía, porque yo presté al gobierno. ¿Y por qué usted se lo prestó al gobierno? Bueno, porque me da certificado de obligación previsional. Fíjate el nombre. Obligación. Es decir, yo tengo que agarrar esos papeles que me lo da, un papel de eso legal que dice 200 millones, y entregarle los 200 millones al gobierno. A mí no me culpe, dirá el dueño de la AFP. Porque si no lo entrego, entonces me cae la ley, porque la ley establece que es obligatorio. Y además, sepan que el gobierno decidió no pagar por la deuda acumulada. Entonces aquí no cae dinero, aquí solo están saliendo, la gente cotiza, el dinero se va al gobierno y el gobierno no paga. Eso podría alegar el dueño de la AFP, si sigue agarrando. Yo no creo que sean locos como para crear esa situación. Lo que creo es que va a llegar el momento donde ya no puede agarrar. Y ese momento será el año que viene. Todavía este año van a agarrar. Ok, ahí viene un problema. Entonces, ¿qué presupuesto van a presentar si no cuentan con que la AFP le pasen 1.000 millones o más de 1.000 millones? Ok, ¿de dónde lo van a conseguir? El presupuesto tiene un déficit de 1.500. El del año que viene no va a ser diferente, porque la recaudación es poquita, no alcanza. Y lo presentan abultado. Entonces, si lo presenta igual, va a tener el mismo déficit o parecido. Y si lo presenta igual, no aumenta nada para ningún ministerio. La economía se estanca, no hay más inversión pública, no hay más gas. Tiene que presentarlo igualito. Y aún así le van a faltar más de 1.000 millones. Eso sería desastroso. Y si lo presenta... Hay una lluvia de datos que usted nos está dando. Deuda por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Agarran de acá, agarran de allá. Hay problemas en esto. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Se puede seguir endeudando al país o aprobándole solicitudes de préstamos que vendan letes, en fin, los papeles? ¿Cómo vamos a terminar el año? Y no puede culpar al gobierno anterior, porque el gobierno, como dijo Mauricio Funes el lunes acá, Nayib 2 hereda de Nayib 1. No puede estar diciendo absolutamente nada. Son los 5 años de gestión de él. O sea, ¿cómo vamos a terminar el año? Y lo quiero ver a corto plazo, porque no quiero pensar qué va a pasar en los siguientes años. Ok, este año terminan. Este año ellos necesitan dinero. Van a seguir agarrando de las AFP. Llevan 518 millones hasta abril. En 4 meses, el año tiene 12. Ahí todavía hay un colchón. Ok. Y lo otro que hacen es no ejecutar el presupuesto aprobado, que lo están haciendo en todos estos años en algunas áreas.
Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas solo invirtió el 45% del dinero. Solo le dieron el 45% el año pasado. Bueno, entonces le dicen Obras Públicas para estas inversiones. Salud invirtió el 80%, educación el 80%, recortan y terminan 2024. Ok, terminan. Vamos a gastar lo que hay. Olvidémonos si habíamos prometido esto. Usted se olvida de eso. Vamos a hacer esto. Puede seguir consiguiendo financiamiento externo. Es muy difícil porque el externo, vamos a ver, quiero agotar el interno. El interno es la AFP. Con la banca no puede conseguir nada, porque las LETES y las CETES es para pagarle a la banca. A la banca le debe 2.300 millones el gobierno. La banca le presta dinero y el gobierno le devuelve el dinero. Ese es el mecanismo. No es para la finanza pública. Lo voy a poner como si fuera yo que le debo a una persona. Yo le debo $100 y se lo debo pagar en junio. Y le digo, préstamelo en junio y se lo devuelvo. Ya le pagué. Pero eso que me prestó ahora se lo voy a pagar en un año. Pero no le debo 100. Me prestó 100 y le pagué 100. Pero de eso que le pagué, $30 son intereses que no reducen la deuda. De manera que la deuda de 100 que yo tenía baja a 30. Pagué 70 de amortización y baja a 30. Pero como me prestó 100, ahora debo 130 y le pago 130, pero le debo 180. Al año siguiente le pido 180, le pago 180, pero le debo 250, porque los intereses no reducen. Así está esa deuda. De manera que eso no es para el presupuesto. Eso es, Francisco, yo te debo, pero yo te voy a pagar todos estos años. Tú me prestas y yo te pago. Tú me prestas y yo te pago. Por eso no está en el presupuesto. De ahí no puede agarrar, de donde agarre de la pensión. Esas son las fuentes internas. Y la externa es deuda externa. Vamos a ver cuál. La de gobierno. Esa deuda de gobierno es chiquita. Los gobiernos no están prestando para pagar salario, ni mucho menos. No es por ahí. La deuda bilateral. Está la multilateral, que con organismos multilaterales como el Banco Mundial. El Banco Mundial, si le presta, le va a poner condiciones. El fondo, si le presta, le pone condiciones. Que del BID. El BID le ha estado prestando 100, 150, 200 millones. Agarra algo. Y queda la Corporación Andina de Fomento, que le ha estado prestando 100, 200. Puede conseguir 350. Y está el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el que ya está difícil, le están haciendo una auditoría a ese banco. El presidente nuevo, o la presidenta que llegó, dice que ahí hubo corrupción y que hay que refundar el banco, que le está echando la mano. De manera que la deuda externa lo que puede conseguir es poco. Y la otra externa es la venta de bonos. Vender papeles legales. Va a colocar 1.500 millones. Si lo coloca, termina bien el año. Pero la deuda llegaría casi a 33.000 millones. Se estrangula en 2 años. Eso está complicadísimo. Entonces, por eso es que el Fondo Monetario le ha dicho, él va a terminar el año, pero el año que viene el presupuesto. El fondo le ha dicho, la deuda lleva una senda insostenible y es real. La economía no es dinámica, olvídese del Bitcoin, déjele estar pidiendo préstamo a los bancos para pagarle a los bancos, ya deje esa práctica, porque los bancos necesitan ese dinero para prestarle al sector privado, para que el sector privado invierta y genere empleo. Si usted le pide dinero a los bancos, le quita posibilidad de préstamo a la banca, al sector privado, etc. Además que están disminuyendo la reserva de liquidez del Banco Central, porque los bancos tienen de su depósito una parte en el Banco Central. Entonces le pide al Banco Central que le dé esa parte para que le preste al gobierno. Es un desastre. Entonces, con negociación con el fondo o sin negociación, va a venir un programa de ajuste. Si no negocia, la tasa de interés de los bonos que vendió va a subir a 16. Ya tiene un tremendo lío para el año que viene. Tiene que conseguir 160 millones, no 120, para pagar esos bonos. Ese es un problema. Entonces, yo creo que puede negociar, pero si no negocia, yo no me quiero casar con eso, porque esas son decisiones políticas. Tiene que aplicar un programa de ajuste, de aumento de ingresos y reducción de gastos. Eso tiene que venir, y tiene que venir el año que viene. Además, yo me imagino que le deben de estar diciendo, hágalo ya, antes de que llegue la finalización de su mandato. Arranque rápido, no lo haga al final, aunque aquí no se sabe cuándo va a terminar. Como pueden reformar la Constitución, pueden decidir cualquier cosa. Entonces,
¿En qué consiste conseguir ingresos? Cuando uno ve la finanza pública y ve la naturaleza del gobierno, dice, este gobierno lo único que puede hacer es subir el IVA y ponerle más impuesto al consumo. Alguien me puede decir, pero ¿por qué solo el IVA? Bueno, porque el 85% del dinero del gobierno viene de dos impuestos. El IVA y el impuesto sobre la renta, que lo pagan las empresas por su ganancia, y una parte pequeña por el salario de la población trabajadora, que gana más de $503. Pero la mayor parte es renta empresarial. ¿Se va a meter con los empresarios? ¿Le va a decir, ustedes no me van a pagar ahora el 25% de la ganancia sobre 150,000, cuando es de 150,000, sino el 40%? Le va a decir, si la ganancia supera los 150,000 sobre el excedente, ya no va a ser 30, va a ser 50. Eso significa que se va a pelear con la oligarquía. Y él tiene un acuerdo con la oligarquía para la gobernabilidad. Bukele es presidente aquí por los oligarcas y por el gobierno de los militares, el apoyo de los militares de Estados Unidos. Si no, ya no fuera presidente. Todos los gremios empresariales lo felicitaron. La ALE nos felicita. Todos los medios de comunicación de la oligarquía, salvo uno que otro por ahí, casi todos, están con el régimen. FUSADE ya no existe, no critica nada. La ANE no existe, no critica nada. Bukele ha gobernado sin una opinión pública en contra, como fue el FMLN. ¿Quién critica aquí? La radio comunitaria, el que puede decir algo, pero todo está controlado. Él tiene esa ventaja. Ya no existen esos críticos como Dabud, la ANE, FUSADE, la ASI, Camagro. Nada, todo eso está con el régimen. TCS está con el régimen. Los canales de televisión, todos. Puede haber una entrevista en un programa que lleven a alguien que no es pro gobierno, pero los canales son oficialistas. Entonces, no se va a pelear con la oligarquía, porque además Bukele es un empresario. La familia de Bukele tiene empresas. Nosotros le contamos 12 empresas. Va a aumentar el impuesto a la ganancia, o sea que él va a pagar más impuestos de sus empresas. Eso no tiene sentido. Un gobierno de derecha no le aumenta el impuesto a los empresarios. Eso lo puede hacer un gobierno de izquierda. Cuando gobernó Mauricio Funes, primer gobierno del Frente, las empresas pagaban el 25% de su ganancia. Y con Funes subió a 30%. Se logró una correlación ahí precaria para llegar a 43 votos en la Asamblea con el apoyo de algunos partidos de derecha. Y se subió a 30% para las que ganan más de 150,000. Eso es positivo, porque le está quitando a los empresarios, a los que tienen ganancia. Y se aprobó el impuesto a la seguridad pública de 5% a las empresas que ganan más de $500,000. Eso está bien, que por cierto la Sala de lo Constitucional lo quitó, y Bukele dice que lo quitó él. No lo quitó él. Este gobierno lo cobró en el 20 y en el 21. Y le dio, en esos 2 años, a este gobierno le dio $159 millones. Lo cobró en el 19 también, porque Bukele gobernó 7 meses en el 19. Bueno, entonces, eso lo hizo el Frente, golpeó la ganancia empresarial. Y a los asalariados le dijo, todo el que gane, aquí se pagaba renta sobre los salarios de más de $317. Mauricio Funes dijo, vamos a subirlo a 503. Que todo el que gane de 503 para arriba sí, pero no de 317. Ahí quedó una cantidad de gente que no paga. Esas son medidas progresivas. Ayudo al salario y afecto a la ganancia empresarial, que es la grande. Pero Bukele no puede hacer eso. Y también Funes intentó poner el impuesto a las personas que tienen vivienda de más de $350,000, un 1% sobre el excedente de 350, no pasó. Serén intentó el impuesto al patrimonio, no pasó. Intentaron controlar a las empresas evasoras. La Sala de lo Constitucional la protegió. 2 impuestos se le puso y lo quitó. Pero eso tenía una lógica de un gobierno de izquierda y progresista. Pero este gobierno de derecha empresarial no va a tocar renta, no va a ir a afectar a la empresa. Entonces, ¿con quién? ¿A dónde es que va a ir a buscar el dinero? Por su naturaleza empresarial, en el pueblo. Y eso significa impuesto al consumo. Se puede decir, el rico paga IVA, sí, pero si tú subes el IVA de 13 a 15, ¿qué le importa al que vive en la San Benito? ¿Qué daño tiene el que vive en la San Benito? Pero el que vive en Soyapango, hay otros impuestos al consumo que yo creo que pueden subir, pueden gravar las bebidas alcohólicas, la bebida gaseosa, el tabaco. Generalmente se hacen este tipo de cosas
porque son productos que supuestamente no son buenos para la salud, pero eso lo consume el pueblo consume eso. Eso no va para los ricos. Y por ahí, si le sube 2 puntos al IVA, consigue 500 millones, un poquito más, en un año. Pero no es suficiente. Entonces tiene que recortar gastos. ¿Qué gasto puede reducir? Bueno, hay 4 gastos en el gobierno. Hay uno que es la amortización de la deuda. Eso lo tiene que hacer, salvo con las AFP. El otro es los subsidios, los gastos corrientes, con perdón. ¿Va a despedir gente? No creo que despida gente del sector público. El Fondo Monetario le pide que no contraten más. ¿Va a reducir las compras gubernamentales? Uno le dice no la aumente, pero si no la aumenta o la reduce, ¿a quién le compra? A la empresa privada, afecta a la empresa privada. De hecho, ya no están comprando el vaso de leche. Han quebrado un montón de ganaderos. Para darlo, los paquetes escolares están dando la mitad. Ya eso lo han venido haciendo. Seguir recortando compras gubernamentales, eso es fuerte y contrae la economía. Los subsidios, bueno, el de transporte ya lo quitaron. No se lo están dando a los buceros, lo cobran del tributo a la gasolina, a los combustibles. Y los buceros no subieron la tarifa, lo están ahogando. Porque parece que ellos se quieren meter en ese negocio. Eso lo vamos a ver pronto, cuando lleguen los buses que le van a comprar a China. ¿Quién está en el negocio? Pero ese ya no lo pueden quitar porque lo quitaron. Van a quitar el subsidio a la energía. Ese es fuerte si lo quitan. El Fondo Monetario le está pidiendo que recorte uno, el del gas, que lo recorte. Pero eso es lo que le puede dar un ahorro de 50, 60 millones. Pero lo puede hacer. Entonces ahí viene. Entonces se pone caro el gas, recortar subsidio. Y con esas medidas, aumento de 2 puntos al IVA, suponiendo, y recorte del subsidio, puede en 3 años conseguir 1.400 millones. Pero ¿qué impacto tiene eso? ¿Qué impacto tiene subirle 2 puntos al IVA? O subirle 3. El fondo le dice 3. Bueno, todo se pone caro. Primero todo se pone caro, porque todo paga IVA. La medicina paga IVA. Los lácteos, los granos básicos, la verdura, la fruta, todo. Todo. Entonces, 1 litro de leche, cuando tú lo vayas a comprar al supermercado, es más caro porque ya no te van a cobrar el 13% de IVA, sino el 15%. Pero cuando compres la papa, también. Cuando compres el tomate, también. Cuando compres la medicina, también. O sea, todo. Es todo. Pero además hay otro efecto. La materia prima paga IVA y la maquinaria. Un industrial paga IVA por la maquinaria. Eso le sube el costo. ¿Y con quién se desquita el industrial? Con la población. Se lo traslada el precio. Bueno, César, y la materia prima encarece costo. Es decir, tiene un efecto inflacionario muy grande. 7:51, César, el tiempo nos está consumiendo. Quiero leer algunos comentarios para venir con la parte final. Gracias a todos los que están con nosotros. Oh my God, qué corrupto el gobierno dictador, dice Sandy. William, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas y a corto plazo? Marlin, ¿será que un mismo doctor puede curar el problema del pie y curar problemas del corazón? Salvador, excelente información. Nilsson, viene una mega inclusión del impuesto al pobre. Ojo, el pobre, las élites no pagan impuestos. Esperemos agarren a varios, algo así. En algún momento, dice Guadalupe, tendrán medicina amarga las élites, ya que este gobierno traiciona a todos los que confían en ellos. Leonel Echeverría, pobre país, pero más pobre su gente. Ponce dice la cuestión que solo lo bajo del sistema molesta. Tienen que agarrar a las élites. ¿No hombre habrá pagado impuestos los callejas de ese poquito de dinero que se llevaron a Colombia? Las remesas, dice, me imagino que Cooperativa San Ramón, las remesas pagarán impuestos al menos de un 7%. Eso se está hablando de que se le pone un impuesto a las remesas, entre otras cosas que están, ahí se me fueron el último comentario, ya lo vamos a ver.
Una sociedad mal comida es débil y enferma, dice Edwin Trejo. Luis Carrillo, cátedra de Villalona, pero que diga las cosas buenas, ¿habrán? Carlos López, El Salvador, país donde tiran agua en el centro histórico para los turistas por el calor, pero hay lugares tipo Apopa que no tienen ni para tomar. Plop. El Salvador, país donde se gana como tercer mundo, pero se gasta como en el primer mundo. Buen día, si hay preguntas, ¿cuándo tendrá o cuánto tendría que sacar el gobierno para poder salir adelante con la economía del país este año? Bienvenidos. Buen día, Fran, como siempre escuchando la entrevista, un abrazo en la distancia, gracias por informar la realidad nacional. Saludos desde Houston, Texas, Elito Reyes, Guadalupe Espinosa. No entiendo Estados Unidos llamarle democracia a una dictadura. No sé si tiene algún comentario sobre los comentarios y después venimos. Bueno, aquí era la que se me había perdido. La pregunta es qué hizo todo ese dinero que ha generado esta gran deuda. Por eso es que decíamos que aumenta la pobreza y aumenta la deuda. No, o aumenta la pobreza y baja la deuda, o aumenta la deuda y baja la pobreza, pero las dos no pueden subir. César, ¿qué opina de los comentarios? Correcto. Muchas gracias por los comentarios. Si hay alguna pregunta, coincido con los comentarios. No debería subir la pobreza si sube la deuda, porque entonces no tiene sentido que una familia se esté endeudando y viva peor. Si pide un crédito es para hacerle una mejora a la casa, para mejorar en algo, poner un hijo a la escuela, comprar un vehículo, no sé, lo que necesite. Comprar una refrigeradora que le ayuda, que no tenía. Pero si crecen las dos variables, esa es la mayor expresión. En un país donde crece la deuda y la pobreza, no hay que dar ninguna otra opinión ya sobre la economía. No puede haber nada positivo, porque son dos variables que deberían ser excluyentes. Esa es la mayor expresión de un fracaso de un gobierno. Fracaso en el sentido de que no está en función de las mayorías. Se podría decir, bueno, pero esa no es su lógica. Tal vez no fracasó porque se está haciendo más rico el clan empresarial gobernante. Sí, pero visto en una lógica de sistema económico, la mayoría de la población está viviendo peor, o una parte más, o más gente está viviendo peor, mientras el Estado está mucho más endeudado. Esto es una cosa terrible. Lo de la remesa, el vicepresidente está hablando de eso, y ahora habló un economista, de grabar la remesa. Bueno, la remesa la recibe el 21% de los hogares. Si quieren quitarle dinero al 21% de los hogares del país, se van a meter con posiblemente 1.800.000 personas. Si el gobierno quiere pleito con 1.800.000 personas, puede tomar esa decisión, porque las remesas son ingresos privados, son ingresos de la gente. Eso no es dinero del gobierno, eso es de la gente. No la descartemos como medida, pero eso va a generar una convulsión, y además eso afecta el consumo de esa población y afecta las ventas de las empresas. Entonces, el aumento del IVA, que es una medida posible, y de otros tributos al consumo, junto con un recorte de gasto, lo que crea una contracción económica, porque aumentan los precios, la capacidad de consumo de la población disminuye, no de los ricos, pero sí de la mayoría, de los sectores populares y de las capas medias. Una persona que manda a lavar su carro, del sector medio, cada mes lo lleva a lavar a un sitio, no lo va a llevar a lavar. Una familia de capa media que tiene una empleada doméstica que llega 5 días a la semana, le va a decir llega 2. Una señora que tiene una microempresa ve que va a estar vendiendo menos, y cuando llega a su casa, además lo que come está más caro. Hay una afectación. Fíjate, voy a dar este dato. En el año 1992, el Producto Interno Bruto del país, la economía, creció 7%. 92, el año que terminó la guerra. En el 93 creció 7%. Era el boom de la posguerra. Llegaron muchos dólares para la reconstrucción nacional, etc. En el 93 creció 6,5 y en el 94 6,5. Tú sacas el promedio de ese crecimiento, 2 veces 7, y 2 veces 6, 6 en el 93 y 6 en el 94, y te da 6,5.
crecimiento grande de la producción, parecido al de los años del mercado común centroamericano. Pero metieron el IVA de 10 a 13 en el año 95. Cuando llegó el 96, que fue cuando prácticamente se aplicó, se aplicó del 95, pero ya no todo el 95, pero en el 96 completo, la economía creció 1.3. Una contracción económica de inmediato por caída de consumo, caída de venta y por lo tanto caída de la inversión. Eso es lo que ocurriría aquí si le suben 2 puntos al IVA, que disminuye la producción. O el crecimiento económico, si lo tienen calculado en 2, va a ser de 1,1. Entonces el PIB se contrae y la deuda crece y la relación deuda-PIB empeora y cualquier préstamo es más caro, porque donde llega el fondo crece la deuda, porque ellos prestan, y aplican un programa donde la economía se contrae. Entonces, si hoy la deuda es el 87 o el 88% del Producto Interno Bruto, que es un indicador que se utiliza en organismos internacionales, era 63, hoy es 88. Si llega el fondo y aplican este programa, va a llegar a 95. Entonces, cuando quieran otro préstamo, le van a decir la tasa de interés es 20%, o no, usted no es sujeto de crédito. Es decir, es meterse en un problema, con un programa de ajuste. ¿Cuál sería una salida sana? Agarrar el dinero de los ricos, poner impuestos al patrimonio, a las grandes propiedades, a las grandes rentas, conseguir ese dinero, frenar el endeudamiento y sanear el presupuesto y pagarle a las AFP. Eso se puede, pero eso no lo puede hacer Bukele. Eso lo podría hacer Fidel Castro, no Bukele, porque Bukele no es un hombre de izquierda que va a chocar con esos sectores. Él quiere entrar en esa liga. Este grupo empresarial que gobierna quiere, cuando termine o en 10 años, ser oligarca y tiene un pacto con ellos. Está metido en las compras públicas, está metido en la corrupción, vienen privatizaciones, etc. Entonces, ese es su sostén, la oligarquía. Por lo tanto, lo que viene es la cirugía al pueblo. Por eso reunió al pueblo y le dijo, para ustedes viene una medicina. No reunió a los oligarcas y le dijo, lo voy a juramentar. Calleja, levanta la mano que te voy a juramentar. Serki, Criete, viene una medicina amarga, apoyen mis medidas. No fue con los oligarcas con que habló, fue con la población sencilla del país. Por lo tanto, está claro el programa, por la naturaleza del gobierno. Ahora, tanto por la recaudación como por el recorte de gasto, es negativo. Pero hay otra medida que pueden tomar, que hay que tomarla en cuenta, que es posible, que es vender empresas públicas para conseguir dinero. Como una familia que puede vender la refrigeradora. Si está asfixiada, vende la refrigeradora o vende la estufa, la cocina o el televisor para conseguir un dinero. Ok, sobrevive. La vende y pasa 2 meses comiendo. Pero cuando se acabó el dinero de la venta y ya no existe la refrigeradora, tiene el mismo problema y no tiene la refrigeradora. Eso se llama privatización. En el caso del Estado, ¿qué pueden privatizar para conseguir dinero? Arena privatizó 28 empresas públicas. Vendió los ingenios, los bancos, la telefonía, los fondos de administración de los fondos de pensiones privadas, ahí no fue venta. Se deshizo de ingenios, se deshizo de las empresas distribuidoras de energía, de las empresas de la zona Bartolo, etc. ¿Qué puede hacer Bukele? Bueno, a lo mejor se le ocurre vender este sal. ¿A quién? ¿Y qué va a pasar con esa empresa? A lo mejor se le ocurre vender la Geo. Sí. Consigue dinero. Puede solventar un problema de corto plazo. Pero entonces todo se va a poner más difícil ahí porque la empresa privada va a manejar las cosas y se va a concentrar la riqueza. Hay empresas públicas. Yo creo que hay un menú, pero el menú, porque hay medidas, está el IVA, combinado con impuestos a la bebida, a los cigarros, a este tipo de productos, combinado con la reducción del subsidio al gas, combinado con la venta de empresas públicas, con el recorte de gasto de subsidio, con el recorte de gasto de compras gubernamentales, pero cualquiera, ya sea 1, 3, 5 o 7, que la aplique, conducen a una menor capacidad de compra de la mayoría de la población, un golpe, porque el recorte de subsidio también encarece el gas,
o encarece la energía, si es ese el que van a quitar, o lo quitan. Yo no me puedo comprometer, yo estoy hablando de un menú. Una caída del consumo, de las ventas y de una contracción económica. Y el Estado no resuelve el problema de la deuda, porque la deuda sigue creciendo con el préstamo que le haga el Fondo Monetario. Así es. Esto no se equilibra. Entonces, nosotros estamos buscando una situación difícil para estos años. ¿Qué es lo que vislumbra? Una situación bastante difícil, no se ve una salida, hay más endeudamiento, el costo de la vida está por las nubes, los salarios no mejoran. ¿Qué nos depara para el futuro? Esa es la gran pregunta, pero para eso vamos a tener bastante tiempo de estar lamentando o estar comentando, como quieran o decir, se les advirtió. César Villalona, muchas gracias por habernos acompañado. Buen día. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos ustedes por haberse incorporado a la entrevista. Si lo ha visto en Facebook o en YouTube suscríbase a nuestro canal, en Facebook dele me gusta a nuestra fanpage, comente y esté pendiente de todas las notificaciones que le puedan llegar a través del Facebook. Gracias a Alex Carcelero, a Ena, a todos los que son de Patria Querida, que hoy nos han honrado para la retransmisión y que podamos llegar a más personas, sobre todo en los Estados Unidos. Mañana estará con nosotros en punto de las 7, Manuel El Chino Flores estará con nosotros hablándonos de su precandidatura para ser secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Continúen con Cristian Gutiérrez, viene La Máquina del Tiempo. Buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio.